a esta iglesia Comunidad Bíblica de la Gracia. Hermanos, amigos, todos son bienvenidos. Y vamos a comenzar nuestro estudio que tenemos por las mañanas, el estudio de nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689. Es un gozo estar aquí, pero también es muchos nervios. Espero me comprendan un poco, ¿verdad? Pero hoy continuamos con nuestro estudio del capítulo 17, que estamos estudiando de nuestra confesión de fe, de la perseverancia de los santos. Y hoy veremos el párrafo 3. Es solo como un pequeño repaso de lo que se ha visto a lo largo de dos párrafos anteriores en esta preciosa doctrina que es la perseverancia de los santos. ¿Qué es la perseverancia de los santos? Eso lo vimos en el párrafo número 1. Y nos habla de que aquellos que Dios ha salvado no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que eternamente perseverarán en gracia y serán eternamente salvos. Eso es lo que enseña la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Y quiénes son estos? También el párrafo 1 nos lo contestó. Y el párrafo 1 dice así: los que perseveran son aquellos que han sido aceptados en Cristo y han sido llamados, han sido santificados por el Espíritu Santo, han recibido la preciosa fe de los elegidos, son cristianos verdaderos que Dios ha unido a Cristo. No son meramente cristianos profesantes. Estos son los que perseverarán en gracia por toda la eternidad. Y en el párrafo 2 vimos el fundamento de esta perseverancia, que no descansa meramente en el libre albedrío del hombre o del cristiano, del creyente. No descansa ahí, sino que el fundamento de esta doctrina, de esta perseverancia, es nuestro Dios Trino, en quien se expresa la riqueza de la salvación del creyente, el amor libre e inmutable del Padre, la eficacia de los méritos e intercesión del Hijo y la unión con Él, y la permanente morada del Espíritu Santo en el cristiano. Por este fundamento es que se afirma que el cristiano verdadero no caerá del estado de gracia, por el fundamento que en la Trinidad está. Pero hoy nos toca ya entrar en el párrafo número 3. Si me acompañan en su confesión a leer el párrafo 3, que es un poco largo, pero vamos a leerlo. Dice así: y aunque los santos, por medio de la tentación de Satanás y del mundo, la prevalencia de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por un tiempo permanezcan en estos, por lo cual incurren en el desagrado de Dios y contristan a su espíritu, llegan a tener sus virtudes y consuelos dañados, su corazón endurecido, su conciencia herida, lastiman y escandalizan a otros y traen juicios temporales sobre sí mismos. Aún así, renovarán su arrepentimiento y serán preservados por medio de la fe en Cristo Jesús hasta el fin. Este es nuestro párrafo 3. Y lo que hemos visto en los dos párrafos anteriores es algo maravilloso, donde la seguridad del creyente nos afirma que estos nunca caerán, pues su perseverancia yace bajo la promesa y juramento de nuestro Dios. Pero en el párrafo 3 comienzan los problemas. Aquí es donde vemos la responsabilidad nuestra, la responsabilidad del creyente. En este párrafo vamos a ver que
la vida en Cristo no es solo un paseo, no es un caminar pasivo, tranquilo, donde no hagamos nada. Es un peregrinaje que requiere determinación y responsabilidad. La misma Escritura nos exhorta a esforzarnos por entrar por la puerta estrecha, a esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. No somos meros espectadores pasivos en nuestro crecimiento en la gracia y en nuestra santificación. Somos participantes activos en esto. Spurgeon decía, el hombre no es como un tronco muerto que lo llevan al cielo con su aprobación o sin ella. No, dice él, el cristiano prosigue, él está activamente involucrado en este asunto. Y comenzamos con el primer segmento de este párrafo, que dice así: y aunque los santos, por medio de la tentación de Satanás y del mundo, la prevalencia de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por un tiempo permanezcan en estos. El hermano Waldron, en su libro del estudio de la confesión, titula este párrafo 3 como la dificultad de la perseverancia. Él comenta que la afirmación central de este párrafo 3 es: los verdaderos cristianos pueden caer y de hecho caen en pecados graves y pueden continuar en ellos por algún tiempo. En el párrafo 1 vimos que la perseverancia de los santos no es que los santos van a vivir una vida perfecta. En ese párrafo 1 vimos que los santos verdaderos no pueden caer ni total ni definitivamente de este estado de gracia. Y vamos a ver dos ejemplos de hombres de Dios que cayeron en pecados graves, difíciles. ¿Me acompañan a leer Mateo 26, 70? Vamos a leer los versos 70, 72 y 74 del capítulo 26 de Mateo. Dice: mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. No solo un cristiano ordinario como muchos, era un apóstol. Negó al Señor, maldijo y juró. El pastor Vicky comenta de este pasaje y dice: mientras Jesús bajo juramento confesaba su identidad, Pedro bajo juramento negaba a su Señor. Un pecado grave. Y más adelante veremos las consecuencias. En el Antiguo Testamento vemos al rey David. Creo que todos conocemos su historia. Un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Escritura, cayó en pecado, pecados graves, adulterio, homicidio, y permaneció bastante tiempo en ese estado. Y en las Escrituras vemos también muchos más ejemplos como estos. Vemos un Noé, un Moisés, un Salomón. Hombres que no solo caen en pecado, sino permanecen ahí por algún tiempo.
Pero aquí cabe aclarar algo. Muchas personas, y creo que algunos lo han oído, se excusan en pecados de hombres como estos para decir, si ellos pecaron, yo, ¿qué me espero? Lo que no se dan cuenta que la Escritura, o lo que no quieren ver, es que la Escritura dejó esto no para un ejemplo a seguir, sino como una amonestación, dice 1 Corintios 10:11, que esto quedó escrito para nuestra amonestación. Entonces no es una licencia para pecar, sino para advertirnos del peligro y las consecuencias que el pecado trae a la vida. El cristiano puede caer, sí puede caer. Y hay muchos ejemplos en la Escritura donde vemos esto. La confesión también nos habla de enemigos que como santos tenemos y que son la causa principal de nuestras caídas, los cuales batallan contra nosotros y nos empujarán constantemente a pecar. La confesión habla del mundo, Satanás, la carne. El mundo no es la tierra, es todo un sistema que se opone al carácter y voluntad de Dios. John Bunyan, en su libro El progreso del peregrino, hablaba de la feria de las vanidades, algo que parece atractivo. La Escritura nos habla de Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar. La carne, no el cuerpo. La Escritura no habla del cuerpo físico, sino de ese remanente que queda en nosotros de pecado, el cual batallará con nosotros siempre. Hará guerra contra nosotros. 3 enemigos, pero la confesión habla de un cuarto. Y creo que es el que le abre la puerta para que los 3 primeros puedan dañar la vida de un cristiano: el descuido de los medios de gracia. Los 3 enemigos son enemigos formidables que buscan hacer caer a un cristiano y lo buscarán sin descanso. De una o de otra forma tratarán de hacerlo. Y es por eso la alerta para nosotros, que no podemos descuidar los medios de gracia, esos medios que vitalizan el corazón del creyente, esos medios que Dios dejó para poder perseverar. Él nos preserva, pero nos ha dado responsabilidad para perseverar en este caminar y fortalecernos a través de ellos. Los medios de gracia no serían muchos sin la ayuda del Espíritu Santo, que vitaliza a cada uno de ellos. ¿Pero qué son los medios de gracia? ¿Qué son estos medios que Dios ha dejado por los cuales el cristiano va a fortalecer su corazón, su vida? El pastor MacArthur los define así: son los instrumentos a través de los cuales el Espíritu de Dios nos hace crecer en gracia y en la semejanza de Cristo y fortifica nuestra fe. El pastor no sé hablar inglés, J.C. Ryle comenta: son canales designados a través de los cuales el Espíritu Santo transmite nuevos suministros de gracia al alma y fortalece la obra que Él ha comenzado en el hombre interior. Estos son los medios de gracia que no debemos descuidar. ¿Pero cuáles son? También la confesión nos menciona. Y vamos a hablar de 3 de ellos. La palabra. La Biblia debe ser leída, recibida, enseñada y aplicada, como lo dice Juan 15:5. La palabra es vital y es relevante para nuestra vida. Por medio de la palabra tienen sentido los sacramentos. Por medio de la palabra tiene sentido la comunión que hacemos en medio de un lugar como este. La oración. Por la palabra de Dios, Dios habla al hombre. Por la oración nosotros hablamos con Dios.
Y la oración a lo largo de la Escritura es privada, es familiar y es congregacional. Son elementos en los cuales somos demandados a llevar una práctica sana de la oración. La comunión. No hay otra forma de crecer en piedad también, como en la comunidad de creyentes, no en el aislamiento. En la comunidad recibimos los sacramentos, la exhortación, la disciplina, el consuelo. Y muchos de los que estamos aquí hemos experimentado esto en medio de la iglesia. El pastor Waldron comenta: descuidar tales medios de gracia es una profecía de pecado grave. Es una profecía de pecado grave. Descuidar todo esto, y lo hemos experimentado también tristemente algunos. Dejar de ser diligentes en esto, tarde o temprano nos llevará a pecar. Estos son los medios por los cuales el cristiano se fortalece, vitaliza su hombre interior. Tristemente muchos lo descuidan. Y la confesión nos habla del fruto de la caída. ¿Cuáles son las consecuencias de descuidar esto? ¿Cuáles son las consecuencias en la vida del creyente, en la vida del santo de Dios, al descuidar estos medios? En la confesión tenemos un pequeño listado de las consecuencias. Si me acompañan a seguir leyendo en el párrafo 3, dice: por lo cual incurren en el desagrado de Dios y contristan a su espíritu, llegan a tener sus virtudes y consuelos dañados, su corazón endurecido y su conciencia herida, lastiman y escandalizan a otros y traen juicios temporales sobre sí mismos. Seis consecuencias nos menciona la confesión. Dios se desagrada. El Espíritu Santo se entristece. Se dañan nuestras virtudes y consuelos. David decía: devuélveme el gozo de la salvación. Se endurece nuestro corazón y se hiere la conciencia. Se lastima y se escandaliza a otros. El pecado muchas veces no solo es particular. El pecado puede dañar el cuerpo de Cristo. Podemos dañar a nuestra familia, podemos dañar a nuestros hermanos. Y acarreamos juicios temporales. Y lo podemos ver en la vida de David, cuando Dios le dice en 2 de Samuel 12:14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hay consecuencias de vivir así. Y muchos hemos tenido esas consecuencias, tristemente. Pero a diferencia del impío, las consecuencias para el creyente no son eternas. Sí hay disciplina de parte de Dios, pero no hay condenación. Para el que está en Cristo no hay condenación, dice el apóstol Pablo.
Y ante nuestra naturaleza no hay una garantía de que cualquiera de nosotros no caiga en pecados graves. No hay una garantía si no somos atentos y de una manera diligente tenemos una vida en una vigilancia perpetua, diaria, continua, para poder guardarnos de los peligros que acechan nuestra alma. En el libro de John Bunyan, El progreso del peregrino, podemos ver la vida del creyente, la vida del cristiano, que no es color de rosa. No se caracteriza en pecado nunca, no. Es una vida difícil, pero es una vida preciosa. Porque a través de las tentaciones somos llevados también a una intimidad, a una relación más cerca con Dios. A experimentar la cercanía, el consuelo, la vitalidad de nuestro Dios. Ante estos peligros, no es sabio que continuemos siendo indolentes, perezosos, descuidados en los deberes espirituales, en las disciplinas espirituales que Dios nos ha dejado. No es sabio que continuemos así. Pero también la confesión nos da la solución positiva ante una vida, un descenso como este. Y la confesión sigue diciendo en el párrafo 3, aún así renovarán su arrepentimiento y serán preservados por medio de la fe en Cristo Jesús hasta el fin. El verdadero cristiano tiene la gracia de renovar su arrepentimiento y fe en Cristo. El hermano Waldron dice, ni un solo hijo de Dios morirá sin arrepentirse, ni uno solo. El verdadero cristiano no deserta, el verdadero cristiano no se cae. Dios en su gracia puede aplicar disciplina. Dios en su gracia puede hacer que el ejercicio de los medios de gracia puedan renovar la vitalidad en el corazón del cristiano. Nuestro Dios es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Puede disciplinar ciertamente. Tal vez algunos de aquí lo hemos experimentado. Y por el resultado de esta disciplina es que podemos aún besar la vara de Dios. Ese medio por el cual Dios nos ha despertado de esa vida descuidada. Dios es amplio en misericordia. Y esa es la garantía del cristiano, que su arrepentimiento será renovado. Y entendemos en los párrafos anteriores, vimos que es el arrepentimiento y de quién procede. No procede del corazón humano, nunca saldrá de él. El arrepentimiento es un don de Dios, ya sea para salvación o para renovación. Y ahora, hermano, te pregunto, ¿cómo está tu diligencia en estos medios de gracia? ¿Cómo estás en estos ejercicios espirituales? ¿Hay descuido? O tal vez los puedes estar realizando, pero de una manera mecánica.
solo como poner paloma en ese listado de tus ejercicios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para adoración. A través de estos medios tú eres consciente de que glorificas a Dios en tu lectura, en tu oración o en tu relación en la comunidad. Cada uno de nosotros lo sabe, hermano. Cada uno de nosotros sabe cuando sale de estas puertas y se va a su casa, si de verdad adquirimos ese beneficio, esa bendición de parte de Dios, que Dios trae en su día o en el día de oración, o solo venimos a cumplir. Cada uno de nosotros lo sabe. Dios también conoce tu corazón. Buen día para examinar nuestro corazón y nuestras prácticas. Pero por otro lado, esta doctrina es de gran deleite al mirar. Lo que el apóstol Pedro dice en su primera epístola, capítulo 1. Podemos alzar nuestra mirada y ver esos privilegios como algo seguro, como una esperanza firme que tenemos de parte de Dios. Si me acompañan a leer primera de Pedro 1:3. ¿Quién mejor que Pedro podía expresar palabras como esta? ¿Quién mejor que Pedro, que hizo lo necesario para que Dios lo desechara? Y no fue así. Así como muchos de nosotros hemos hecho lo necesario para que Dios nos deseche, Dios no lo ha hecho. Es fiel a su promesa, es fiel a su pacto. Y Pedro escribe en su carta, capítulo 1, verso 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nos podemos gozar y unirnos a esta declaración del apóstol Pedro. Una herencia incontaminada, una herencia que no se marchitará, una herencia que nunca se corromperá. Los cielos están reservados para el cristiano. Pero esta doctrina también nos dice que el cristiano está preservado para habitar ese cielo. El verdadero cristiano está preservado desde la eternidad para morar con su Señor por toda la eternidad. Y ambas preservaciones del cielo y el cristiano no dependen de nosotros. Están basadas en el poder de nuestro Dios, de nuestro trino Dios. Una vez en Cristo, estaremos siempre con Él, desde la eternidad hasta la eternidad. Pues, ¿puede nuestro corazón encenderse ante una verdad tan gloriosa? Pero en este salón, todos estamos perseverando en algo, todos. Tal vez muchos están perseverando en Cristo y en su santificación, en los ejercicios espirituales como Dios los ha determinado. Pero amigo, que no estás en Cristo hoy, hasta hoy has perseverado en tu pecado, hasta el día de hoy has determinado
perseverar en pecado. Hoy te ruego que dejes de pelear contra Dios. Las consecuencias del pecado es muerte eterna. Y hoy te ruego que te rindas delante de nuestro precioso y buen Dios. ¿Has oído de esta maravillosa enseñanza de la belleza de Cristo y su obra de salvación? Que no está lejos de ti, hoy tú puedes recibirla. Está escrito que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que le recibe le da la potestad de ser hecho su hijo, heredero de toda esta promesa. Cree en Cristo, confía en Cristo, renuncia a tu pecado, arrepiéntete. Y ven a descansar en aquel que solo tiene palabras de vida eterna el día de hoy. El apóstol escribe como si Dios rogase a través de nosotros: reconcíliate con tu Señor. Deja de pelear el día de hoy. Y que Dios te dé la gracia a lo largo de este día, en la palabra, en los sacramentos, el Evangelio, de manera tangible, que puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Me acompañan a orar?